Bienvenidos a mi canal Matemáticas para Ingeniería y algo más. Soy Luis Villamizar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la transformada de Laplace. En este video vamos a referirnos a su definición, su existencia, sus condiciones suficientes para su existencia, su unicidad y la transformada de Laplace de las funciones elementales. ¿Por qué estudiar la transformada de Laplace? Porque esta es una herramienta de gran importancia en los estudios de algunos temas en el área científica como ingeniería, física y matemáticas, entre otras, donde resulta particularmente útil en problemas en que la fuente de alimentación, ya sea eléctrica, mecánica o hidráulica, presenta discontinuidades, es impulsiva o es periódica. Cuando se utiliza la transformada de Laplace en la solución de ecuaciones diferenciales, esta reduce el problema de resolver la ecuación diferencial y la convierte en un problema algebraico. A este tipo de cambio de operaciones, de cálculo a operaciones algebraicas, se les conoce como cálculo operacional. La transformada de Laplace forma parte de las llamadas transformaciones integrales, las cuales están definidas por medio de una integral impropia. Estas transformaciones integrales transforman una función definida para una variable de entrada en otra función definida para una variable de salida. Una transformación integral puede definirse como la integral impropia entre menos infinito hasta infinito de la función k de las variables s y t multiplicada por la función f de t diferencial de t. Para cada función k de las variables st llamada el núcleo de la transformación, la integral le asocia a cada función f de t una función f de s siempre y cuando la integral impropia converja. Cuando el núcleo de esta transformación integral está definido como 0 para t menor que 0 y e a la menos s por t para t mayor o igual que 0, entonces es a esta transformación integral a la que nos referiremos en este video. Definición de la transformada de Laplace. Sea f de t una función real definida en el intervalo 0 infinito, la transformada de Laplace de la función f de t y denotada por esta expresión es la función f de s definida a partir de la integral impropia entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. El dominio de esta función f de s va a estar determinado por todos los valores de s para la cual la integral impropia converja. En ingeniería usualmente se considera la variable s como una variable compleja, pero en ciertas aplicaciones esta se puede considerar como una variable real. En este ejemplo vamos a utilizar la definición de la transformada de Laplace para calcular la transformada de Laplace de la función f de t definida como 0 para t menor que 0 y k para t mayor o igual que 0. Al aplicar la definición de transformada de Laplace a la función f de t igual a k, esto va a ser igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t y aquí multiplicamos por la función f de t, que en este caso es k, diferencial de t. Para resolver esta integral impropia, hacemos la sustitución que define el cálculo de integrales impropias, resolvemos la integral, sustituimos límites de integración y finalmente esto va a ser igual a k sobre s para real de s mayor de 0. Ahora, ¿por qué el límite de esta expresión cuando p tiende a infinito es igual a 0? Si hemos considerado que s es una variable compleja. Si tomamos el módulo de esta expresión para obtener una cota superior, recordemos de teoría de variable compleja que el módulo de e elevado a un número complejo es igual a e elevado a la parte real de ese número complejo. Por tanto, el módulo de e a la menos s por p es igual a e a la menos real de s multiplicado por p. Si real de s es positivo y p tiende a infinito, el producto de real de s multiplicado por p es positivo
Por lo tanto, el límite cuando p tiende a infinito del módulo de esta expresión tiende a 0. Por comparación, el límite entonces de esta expresión es igual a 0. Si S es real, pues es suficiente con que S sea mayor de 0. Nos preguntamos ahora si siempre tendremos que utilizar la definición de la transformada de Laplace para calcular la transformada de Laplace de una función f de t. Hasta ahora, el único requisito para que la transformada de Laplace de una función exista es que la integral impropia que la define converja. La respuesta es no, así que daremos algunas definiciones importantes para luego enunciar un teorema que nos va a dar condiciones suficientes para que la transformada de Laplace de una función exista. Funciones seccionalmente continuas. Una función f de t es seccionalmente continua, también llamada continua a trazo, en un intervalo cerrado AB, si este intervalo puede descomponerse en un número finito de subintervalos abiertos, alfa sub i, beta sub i, con i igual a 1 hasta n, tales que f de t es continua en cada uno de estos subintervalos abiertos, y f de t tiende a un límite finito cuando t se acerca hacia los puntos extremos de cada subintervalo desde su interior. Esto es, en cada subintervalo abierto existen los límites laterales a derecha e izquierda respectivamente de la función. La figura muestra la representación geométrica de una función seccionalmente continua. Se observa que en cada uno de estos subintervalos abiertos la función es continua y también sus límites laterales a izquierda y a derecha en cada uno de estos subintervalos existen. Funciones de orden exponencial. La función f real de variable real se denomina de orden exponencial cuando t tiende a infinito si existen constantes m positiva y alfa perteneciente a los números reales, tales que para un valor fijo t sub 0 mayor que 0, se tiene que el módulo de f de t es menor que m por e a la alfa por t para todo t mayor o igual que t sub 0. Si el valor de alfa es determinado, se dice que f de t es una función de orden e a la alfa por t cuando t tiende a infinito. A menudo se escribe para denotar que una función es de orden exponencial de esta manera cuando t tiende a infinito. Ahora, ¿qué significa que una función sea de orden exponencial? Se usa la frase f de t es de orden exponencial para mostrar que para algún valor de alfa real, la función f de t no crece más rápido que una función de esta forma, es decir, de una función exponencial. En la figura, si esta representa la gráfica de la función f de t, entonces para un valor t sub 0, esta función f de t no crece más rápido que una función exponencial. Se dice entonces que f de t es una función de orden exponencial. Funciones de clase A. Por razones de simplicidad, de ahora en adelante se usará el término una función es de clase A para cualquier función que cumpla con, sea seccionalmente continua, sobre cualquier intervalo finito en el rango t mayor o igual que 0, y de orden exponencial cuando t tiende a infinito. A partir de las definiciones anteriores, entonces podemos enunciar el siguiente teorema. Si f de t es una función de clase A, entonces la transformada de Laplace de esta función existe. Este teorema vamos a demostrarlo porque, aunque en general estas presentaciones están orientadas hacia ingeniería en la parte práctica, la demostración de este teorema nos va a permitir sacar una importante conclusión. Debemos mostrar que si f de t es seccionalmente continua para t mayor o igual que 0 y de orden exponencial cuando t tiende a infinito, es decir,
f de t es una función de clase A, entonces la transformada de Laplace, definida como la integral impropia entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t, converge para valor de real de s mayor de alfa. A este valor de real de s igual a alfa se le llama la abscisa de convergencia de la integral de Laplace. Para comenzar, vamos a dividir la integral que define la transformada de Laplace en dos integrales. La primera, como la integral entre 0 y t sub 0 de e a la menos s por t por f de t diferencial de t, y la segunda, como la integral entre t sub 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t diferencial de t. Este valor de t sub 0 se escoge de tal manera de que el módulo de f de t sea menor que m por e a la alfa t para todo t mayor o igual que 0. Esta primera integral siempre va a existir porque f de t es una función seccionalmente continua, condición de entrada, por tanto e a la menos s por t por f de t también lo es. Y para la segunda integral usaremos el criterio de comparación para determinar su convergencia. Para mostrar la convergencia de la segunda integral, comencemos diciendo que con f de t, una función de orden exponencial, el módulo de e a la menos s por t por f de t es igual al producto del módulo de e a la menos s por t por el módulo de f de t. Y esto es igual a e a la menos real de s por t multiplicada por el módulo de f de t. Esto lo podemos escribir de esta manera porque recordemos de teoría de variable compleja que el módulo de e elevado a un número complejo es igual a e elevado a la parte real de ese número complejo. Y esto va a ser menor que e a la menos real de s por t multiplicada por m por e elevado a la alfa por t. Esto es debido a que f es una función de orden exponencial. Agrupando, esto nos queda como m por e a la menos real de s menos alfa, todo eso multiplicado por t para todo t mayor o igual que t sub 0. Así que para real de s mayor de alfa, la integral entre t sub 0 hasta infinito del módulo de e a la menos s por t por f de t diferencial de t, según lo obtenido anteriormente, va a ser menor que la integral entre t sub 0 hasta infinito de m por e a la menos real de s menos alfa, todo eso multiplicado por t diferencial de t. Aplicamos definición de integrales impropias, resolvemos la integral, sustituimos límites de integración y aquí observamos que si real de s menos alfa es mayor de 0, esto es real de s mayor de alfa, el límite de esta expresión cuando p tiende a infinito es igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a m sobre real de s menos alfa por e a la menos real de s menos alfa, todo eso multiplicado por t sub 0, integral que es absolutamente convergente. Se ha mostrado que para real de s mayor de alfa, la integral entre 0 hasta infinito del módulo de e a la menos s por t por f de t diferencial de t está acotada por esta expresión. Así que valdría la pena preguntarse cuánto vale el límite de la transformada de Laplace de la función f de t cuando s tiende hasta infinito si esta es una cota superior de esta transformada de Laplace. Colorario. Si f de t es una función de clase A, entonces el límite de la transformada de Laplace de f de t cuando s tiende a infinito, esto es, el límite de f de la variable s cuando s tiende a infinito es igual a 0. Esto significa que funciones como 1, s, logaritmo de s y otras más no son transformadas de Laplace de ninguna función f de t de clase A. Es importante recalcar aquí que este teorema solo establece que para que la transformada de Laplace exista, es suficiente que la función sea de clase A, pero esta condición no es necesaria. Un clásico ejemplo para mostrar que ciertas funciones, no siendo clase A, tiene transformada de Laplace, se muestra a continuación.
Se nos pide demostrar que la función f de t igual t a la menos 1 medio no es una función clase A, pero admite transformada de Laplace. En efecto, la función f de t igual a t a la menos 1 medio no es seccionalmente continua en ningún intervalo cerrado y acotado que contenga el cero, ya que el límite de t a la menos 1 medio, cuando t tiende a 0 más, no existe. Por tanto, esta función no es una función clase A, sin embargo, mostraremos que su transformada de Laplace existe. Para real de S en mayor de 0, la transformada de Laplace de f de t igual a t a la menos 1 medio, por definición, es igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t. Aquí multiplicamos por la función al cual le vamos a calcular su transformada de Laplace, es decir, por t a la menos 1 medio diferencial de t. Para resolver esta integral, hacemos el cambio s por t igual a x cuadrado y por consiguiente el diferencial de t va a ser igual a 2x sobre s diferencial de x. Sobre la integral hacemos las sustituciones, los límites de integración siguen siendo entre 0 e infinito, dado que cuando t es igual a 0, x es igual a 0, y cuando t es infinito, pues también x es igual a infinito. Hacemos las simplificaciones y esto nos va a quedar como 2 sobre raíz de s por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos x cuadrado diferencial de x. Como se sabe, esta integral no tiene primitiva, pero por cálculos alternativos se puede calcular su valor y esto es igual a la raíz de pi sobre 2. Por tanto, la transformada de t a la menos 1 medio va a ser igual a 2 sobre raíz de s multiplicado por el valor numérico de esta integral, que es raíz de pi sobre 2. Al simplificar, esto va a ser igual a la raíz de pi entre s. Se demuestra entonces que la función f de t igual a t a la menos 1 medio tiene transformada de Laplace y esta es igual a la raíz de pi sobre s. Efectivamente, entonces, esta función, sin ser una función clase A, tiene transformada de Laplace. Con esto mostramos que el teorema enunciado anteriormente es una condición suficiente, pero no necesaria. Otro concepto a tener en cuenta dentro de la transformada de Laplace se refiere a su unicidad. Y es que en todo procedimiento de transformación es importante tener en cuenta el problema de la unicidad. Según la ecuación de Laplace, f de t tiene solo una transformada de Laplace. Así que si f y g tienen la misma transformada de Laplace f de s, entonces para t mayor o igual de 0, podemos decir que f y g son casi iguales en todo intervalo finito de la variable t. La formulación a continuación del teorema de Lerch permite tener en consideración este planteamiento. Teorema de Lerch. Sean f de t y g de t funciones clase A. Si suponemos que existe un número real alfa tal que la transformada de Laplace de f de t es igual a la transformada de Laplace de g de t para todo real de s mayor que alfa, entonces f de t es igual a g de t con la posible excepción de un número finito de puntos de discontinuidad. Si f y g son continuas en t mayor o igual que 0 y tienen la misma transformada de Laplace, entonces f y g son iguales cuando t es mayor o igual que 0. Para mostrarlo enunciado en el teorema de Lerch, vamos a determinar que estas dos funciones, sin ser iguales porque difieren en un punto de discontinuidad, tienen la misma transformada de Laplace. La figura muestra la representación geométrica tanto de f de t como g de t. Se observa que para t mayor o igual que 0, estas dos funciones son casi iguales, solo difieren en un punto de discontinuidad. Calculemos en primera instancia la transformada de Laplace de f de t, que como se sabe viene definida por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t. Sobre esta integral sustituimos los valores de t entre 0 e infinito. Entre 0 y 3, la función f de t vale 1, en t igual a 3 vale 0, y entre 3 hasta infinito la función f de t es igual a 1. Integrales muy fáciles de resolver y su convergencia está garantizada siempre y cuando la parte real de s sea mayor de 0. Así que la transformada de Laplace de f de t es igual a 1 entre s,
para real de S mayor de 0. Por un procedimiento similar, calculamos la transformada de Laplace de la función g de t. La única diferencia con el cálculo anterior es que t igual a 3, g de t vale 2. Resolvemos las integrales, garantizamos la convergencia de esta integral cuando real de S es mayor de 0 y el resultado también nos da 1 entre S. Así que la transformada de Laplace de la función g de t es igual a 1 entre S para real de S mayor de 0. Por tanto, como pudo observarse, las funciones f y g tienen la misma transformada de Laplace, pero no son iguales, ya que difieren en un punto. Según el teorema de Lerch, la única función continua cuya transformada de Laplace es 1 entre s es la función f de t igual a 1 con t mayor o igual que 0. En muchas de las aplicaciones en ingeniería donde utilizamos la transformada de Laplace, están involucradas algunas funciones elementales. Por eso es importante conocer su transformada de Laplace. En esta parte vamos a obtener la transformada de Laplace de estas funciones elementales. Transformada de Laplace de f de t igual t a la n cuando n es un entero positivo. Por definición de transformada de Laplace, la transformada de Laplace de t a la n es igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t. Aquí multiplicamos por la función al cual le queremos calcular su transformada de Laplace. Esto es t a la n diferencial de t. Para resolver esta integral utilizamos el procedimiento de integración por parte. Con u igual a t a la n, el diferencial de u nos queda como n por t a la n menos 1 diferencial de t. Y diferencial de b igual a e a la menos s por t diferencial de t. Entonces b va a ser igual a menos e a la menos s por t sobre s. Sustituyendo sobre la integral y utilizando la fórmula de integración por parte, esto nos va a quedar el límite cuando p tiende a infinito de menos t a la n por e a la menos s por t sobre s con límites entre 0 y p, más n entre s por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t a la n menos 1 diferencial de t. Evaluando los límites de integración sobre el primer término del lado derecho de la igualdad, nos queda esta expresión. Para real de S mayor de 0 y P tendiendo a infinito, real de S por P es positivo, por lo tanto el límite cuando P tiende a infinito de esta expresión es 0. Nos va a quedar entonces que la transformada de Laplace de t a la n va a ser igual a n entre s por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t a la n menos 1 diferencial de t. Pero por definición, como se puede observar, este término o esta integral define la transformada de Laplace de la función t a la n menos 1. Y todo esto para real de s mayor de 0. Así que la transformada de Laplace de t a la n es igual a n entre s por la transformada de Laplace de t a la n menos 1. Con la relación obtenida anteriormente, podemos decir que para n mayor que 1, la transformada de Laplace de t a la n menos 1, utilizando esta expresión, va a ser igual a n menos 1 sobre s por la transformada de Laplace de t a la n menos 2. Así que sustituyendo la transformada de Laplace de t a la n menos 1, nos queda que la transformada de Laplace de t a la n va a ser igual a n por n menos 1 sobre s al cuadrado por la transformada de Laplace de t a la n menos 2. Mediante un proceso repetitivo, podemos encontrar entonces que la transformada de Laplace de t a la n va a ser igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente por 2 por 1, dividido sobre s a la n y multiplicado por la transformada de Laplace de t a la 0. La transformada de Laplace de t a la 0, que es la transformada de Laplace de 1, es igual a 1 entre s, encontrado anteriormente este valor, por lo que nos va a quedar que la transformada de Laplace de t a la n va a ser igual a n factorial sobre s a la n más 1 para real de s mayor de 0 y n un entero positivo. Veamos un ejemplo simple para aplicar esta última expresión. Se nos pide la transformada de Laplace de la función f de t igual a t al cubo. Así que con n perteneciente a los enteros positivos, la transformada de Laplace de t a la n es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Así que con t al cubo, su transformada de Laplace viene dado por 3 factorial sobre s a la 3 más 1, y eso es igual a 6 sobre s a la 4. Transformada de Laplace de f de t igual a e a la a por t con a un número real.
Por definición de transformada de Laplace, la transformada de Laplace de e a la a por t es igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t. Aquí multiplicamos por la función al cual le vamos a calcular su transformada de Laplace. Esto es e a la a por t diferencial de t. Esto lo podemos escribir como la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s menos a, todo eso multiplicado por t diferencial de t. Utilizamos conceptos de integral impropia y evaluamos límites de integración. Se observa que para real de s menor que a, este exponente es positivo, por lo tanto este límite no existe y la integral diverge. Pero si real de s es mayor de a, este límite cuando p tiende a infinito es igual a 0, así que la transformada de Laplace de e a la a por t nos va a quedar como 1 sobre s menos a para real de s mayor que a. Con este pequeño ejemplo vamos a utilizar la expresión obtenida anteriormente. Vamos a calcular la transformada de Laplace de f de t igual a e a la menos 3 por t. Con a un número real, la transformada de Laplace de e a la a por t es igual a 1 sobre s menos a. Así que la transformada de Laplace de e a la menos 3 por t va a ser igual a 1 sobre s menos 3 y esto nos queda como 1 sobre s más 3. Transformada de Laplace de f de t igual seno de a por t. Existen varios procedimientos para calcular la transformada de Laplace de esta función. El primero que usaremos será la definición. Así que la transformada de Laplace del seno de a por t va a ser igual a la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t multiplicada por el seno de a por t diferencial de t. Esta integral la resolveremos por parte con u igual seno de a por t, diferencial de u igual a por el coseno de a por t diferencial de t, diferencial de b igual a e a la menos s por t diferencial de t, por lo tanto b va a ser igual a menos e a la menos s por t dividido sobre s. Sustituyendo sobre la expresión que define la integración por parte, esto nos va a quedar que la integral pedida va a ser igual a menos seno de a por t por e a la menos s por t sobre s entre 0 hasta infinito más a sobre s por la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t por el coseno de a por t diferencial de t. Obsérvense que debemos resolver nuevamente esta integral. Integrando por partes nuevamente la integral del lado derecho de la igualdad, pero ahora con u igual coseno de a por t, entonces el diferencial de u va a ser igual a menos a seno de a por t diferencial de t, diferencial de b igual a e a la menos s por t diferencial de t, b entonces nos queda como menos e a la menos s por t sobre s. Sobre la integral pedida, aquí tenemos el primer término de la primera integración, así que esto va a ser más a sobre s y aquí sustituimos el proceso de integración por partes de la segunda integral. Se observa que aquí aparece nuevamente la integral pedida. Esto es lo que se conoce como una integral cíclica. Agrupando y pasando este término al lado izquierdo de la igualdad, nos va a quedar que esto es 1 más a cuadrado sobre s cuadrado, todo eso que multiplica la integral pedida. Y esto va a ser igual a menos e a la menos s por t sobre s, que multiplica al seno de a por t más a sobre s por el coseno de a por t, con límites de integración entre 0 e infinito. De la última expresión obtenida, el lado derecho lo podemos escribir de esta manera, aplicando el límite cuando p tiende al infinito, y al evaluar los límites de integración nos queda esta relación. Con real de s mayor de 0, e a la menos real de s por p tiende a 0 cuando p tiende a infinito. Y tanto el seno de a por p como el coseno de a por p son funciones acotadas cuando p tiende a infinito. Por tanto, el límite cuando p tiende a infinito de esta expresión es igual a 0. Así que el producto que tengo del lado derecho va a ser igual a sobre s al cuadrado. Al despejar la integral pedida, esto nos va a quedar como a sobre s cuadrado que multiplica a s cuadrado sobre s cuadrado más a cuadrado. Pero esta integral define la transformada de Laplace del seno de a por t. Así que esta va a ser igual a sobre s cuadrado más a cuadrado para real de s mayor de 0. También podemos calcular la transformada de Laplace de la función seno de a por t utilizando su definición, que como se sabe, el seno de a por t es igual a e a la j de a por t menos e a la menos j de a por t sobre 2j. Así que
Aplicando definición de transformada de Laplace, esta nos va a quedar como la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t, y aquí sustituimos la definición del seno de a por t. En este lado agrupamos términos, aplicamos definición de integrales impropias y sustituimos límites de integración. Finalmente nos queda esta expresión. Factorizando, la transformada de Laplace del seno de a por t nos va a quedar como el límite cuando p tiende a infinito de e a la menos s por p sobre 2j, que multiplica a toda esta expresión más a sobre s cuadrado más a cuadrado. E a la más o menos JAP por medio de la fórmula de Euler es igual a el coseno de A por P más o menos J seno de A por P. Así que para real de S mayor de 0, E a la menos real de S por P tiende a 0 cuando P tiende a infinito. Y el módulo de E a la más o menos J de A por P siempre es igual a 1. Por tanto, el límite de esta expresión es igual a 0 y la transformada de Laplace del seno de a por t nos va a quedar como a sobre s cuadrado más a cuadrado para real de s mayor de 0. Un pequeño ejemplo para aplicar esta última expresión, vamos a determinar la transformada de Laplace de f de t igual seno de 3 por t. Así que como la transformada de Laplace del seno de a por t es igual a sobre s cuadrado más a cuadrado, entonces la transformada de Laplace del seno de 3 por t va a ser igual a 3 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado, esto es 3 sobre s cuadrado más 9. Para calcular la transformada de Laplace de f de t igual coseno de a por t, usamos un procedimiento similar al último utilizado, dado que el coseno de a por t es igual a e a la j de a por t más e a la menos j de a por t sobre 2. Así que la transformada de Laplace del coseno de a por t, por definición, es la integral entre 0 hasta infinito de e a la menos s por t, y aquí sustituimos la definición del coseno de a por t. Agrupamos términos, aplicamos definición de concepto de integrales impropias, sustituimos límites de integración y sobre esta última expresión tenemos que para real de s mayor de 0, e a la menos real de s por p tiende a 0 cuando p tiende a infinito y el módulo de e a la más o menos j de a por p es igual a 1. Así que con este límite igual a 0, la transformada de Laplace del coseno de a por t nos va a quedar como s sobre s cuadrado más a cuadrado para real de s mayor de 0. Un ejemplo pequeño, la transformada de Laplace de f de t igual a coseno de 5t, utilizando esta última expresión, y dado que la transformada de Laplace del coseno de a por t es igual a s sobre s cuadrado más a cuadrado, nos va a quedar que entonces esto va a ser igual a s sobre s cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es s sobre s cuadrado más 25. Transformada de Laplace de f de t igual seno hiperbólico de a por t. Dado que el seno hiperbólico de a por t es igual a e a la a por t menos e a la menos a por t sobre 2, entonces su transformada de Laplace por definición es la integral entre 0 e infinito de e a la menos s por t, y aquí sustituimos la definición del seno hiperbólico de a por t. El procedimiento es parecido a los dos últimos realizados, agrupamos, utilizamos procedimientos para calcular integrales impropias, sustituimos límites de integración y determinamos la convergencia de esta integral. Para real de s mayor de a, e a la menos real de s más o menos a por p tiende a 0 cuando p tiende a infinito, por lo tanto este límite cuando p tiende a infinito es igual a 0, y la transformada del seno hiperbólico de a por t nos va a quedar como a sobre s cuadrado menos a cuadrado para real de s mayor de a. Un ejemplo, vamos a calcular la transformada de Laplace de la función f de t igual seno hiperbólico de 2 por t. Acabamos de determinar que la transformada de Laplace del seno hiperbólico de a por t es igual a sobre s cuadrado menos a cuadrado. Así que la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 2 por t es igual a 2 sobre s cuadrado menos 2 al cuadrado. Esto es 2 sobre s cuadrado menos 4. Transformada de Laplace de la función coseno hiperbólico de a por t. A partir de la definición del coseno hiperbólico de a por t, que viene dado como e a la a por t más e a la menos a por t sobre 2,
su transformada de Laplace va a estar definida por la integral entre 0 a infinito de e a la menos s por t, y aquí multiplicamos por la definición del coseno hiperbólico de a por t, todo ello diferencial de t. A partir de ahora utilizamos un procedimiento similar a los anteriores, agrupamos, utilizamos el concepto de integrales impropias y sustituimos límites de integración. Para determinar la convergencia de esta integral impropia para real de s mayor de a, e a la menos real de s más o menos a, todo eso multiplicado por p, tiende a 0 cuando p tiende a infinito. Así que el límite de esta expresión cuando p tiende a infinito es igual a 0, por lo que la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de a por t nos queda como s sobre s cuadrado menos a cuadrado para real de s mayor que a. Un pequeño ejemplo, vamos a calcular la transformada de Laplace de la función coseno hiperbólico de 7 por t. Dado que la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de a por t es igual a s sobre s cuadrado menos a cuadrado, entonces la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 7 por t es igual a s sobre s cuadrado menos 7 al cuadrado. Esto es s sobre s cuadrado menos 49. Finalmente, aquí se muestran las funciones elementales a las cuales le hemos calculado su transformada de Laplace. Es importante comentarles que con el conocimiento de la transformada de Laplace de estas funciones elementales y las propiedades de la transformada de Laplace, esta combinación constituye una poderosa herramienta en el cálculo de casi todas las transformadas de Laplace que nos vamos a conseguir en ingeniería. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal porque próximamente estaremos hablando sobre las propiedades de la transformada de Laplace. Y por favor, dame un me gusta.